Cuando hoy hablamos de perdón, muchas veces pensamos en una frase sencilla: te perdono y seguimos adelante. Pero si viajamos al mundo del judaísmo antiguo, descubriremos que el perdón era algo mucho más profundo. No significaba simplemente olvidar una ofensa o hacer como si nada hubiera pasado. El perdón estaba relacionado con la alianza, la justicia, el arrepentimiento y la restauración de las relaciones. Y para comprenderlo, tenemos que comenzar con el lenguaje de la Biblia hebrea. En el Tanaj encontramos varias palabras relacionadas con el perdón. Una de ellas es salaj, que significa perdonar, absolver o remover la culpa. Y hay algo muy interesante. En la Biblia hebrea, este verbo aparece principalmente teniendo a Dios como sujeto. Por ejemplo, en Números capítulo 14, verso 20, Moshe dice: y Adonai perdonó conforme a tu palabra. Esto nos muestra que dentro del pensamiento bíblico, el perdón pleno de la culpa pertenece en última instancia a Dios. Otra palabra es kafar, de donde viene la expresión Yom Kippur. Su campo de significado incluye cubrir, expiar y realizar un acto de reconciliación. Y encontramos también Naasá, que literalmente significa levantar o cargar. Cuando se aplica al pecado, puede expresar la idea de quitar o cargar con la culpa. Es como si la transgresión fuera una carga que debe ser retirada. Pero aquí aparece algo fundamental. En el pensamiento hebreo, el pecado nunca era solamente un problema privado. Cuando una persona pecaba, la ruptura podía afectar su relación con Dios, con el prójimo y con la comunidad. Por eso el perdón no podía reducirse simplemente a decir «lo siento». Si alguien había robado, debía devolver lo robado. Si había causado un daño, debía realizar la reparación correspondiente. La reconciliación tenía también una dimensión de justicia. Y aquí aparece uno de los conceptos más importantes del judaísmo: Teshuvá. Teshuvá significa literalmente volver o regresar. No es simplemente sentir remordimiento, es reconocer la falta, abandonar el camino equivocado, reparar cuando sea posible y regresar a Dios. Por eso, el arrepentimiento auténtico no se mide solamente por las lágrimas, se mide por el cambio de dirección. Una persona puede decir durante horas «perdóname», pero si continúa haciendo exactamente lo mismo, todavía no ha comprendido plenamente el sentido de la Teshuvá. Y esto nos lleva a Yom Kippur, el día de la expiación. La tradición judía desarrolló una distinción muy importante. Las faltas cometidas contra Dios requieren Teshuvá y expiación, pero cuando hemos perjudicado a otra persona, debemos buscar también la reconciliación con esa persona. Es decir, no podemos utilizar a Dios como sustituto de nuestra responsabilidad frente al prójimo. Y aquí encontramos una conexión impresionante con las palabras del rabino Yeshua. En Mateo capítulo 5, Yeshua enseña que si una persona va a presentar su ofrenda ante el altar y recuerda que su hermano tiene algo contra ella, debe primero reconciliarse con su hermano y después presentar su ofrenda. Esto tiene todo el sentido dentro del mundo judío. El culto a Dios no podía separarse de la manera en que tratamos a los demás. La reconciliación horizontal y la relación vertical con Dios estaba profundamente conectada. Yeshua no está inventando una idea extraña.
está llevando a sus oyentes hacia una consecuencia profunda de la propia tradición de Israel. No puedes decir que amas a Dios mientras ignoras el daño que has causado a tu prójimo. Y lo mismo ocurre cuando el rabino Yeshua enseña: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La palabra deudas es significativa. El pecado podía ser entendido mediante la imagen de una deuda moral. Alguien ha quedado obligado frente a otro. Por eso, perdonar implicaba cancelar una deuda, pero también restaurar una relación. Y aquí tenemos que hacer otra distinción importante. Perdonar no significa necesariamente eliminar todas las consecuencias. La historia de David es un ejemplo clásico. Después de su pecado con Betsabé, David recibe la noticia de que su pecado ha sido perdonado, pero las consecuencias de sus acciones no desaparecen automáticamente. Esto nos enseña algo que nuestra cultura moderna muchas veces olvida. Perdón y consecuencias no son necesariamente opuestos. Puedo perdonar a alguien y al mismo tiempo reconocer que ciertas consecuencias deben permanecer. Puedo restaurar una relación sin negar que el daño ocurrió. Puedo abandonar el deseo de venganza sin abandonar la justicia. Y quizás aquí encontramos una de las grandes enseñanzas del judaísmo antiguo sobre el perdón. El perdón no es simplemente un sentimiento, es un proceso de transformación. Reconocer la falta, confesarla, reparar el daño cuando sea posible y cambiar de conducta. Por eso, el verdadero perdón no nos convierte en personas que simplemente dicen "no importa". Al contrario, nos convierte en personas capaces de decir "sí importa, lo que ocurrió fue real, el daño existió, pero no voy a permitir que la ofensa tenga la última palabra". Y esa perspectiva nos ayuda también a comprender mejor las enseñanzas de Yeshua. Cuando Yeshua hablaba del perdón, no está abandonando el pensamiento judío. Está profundizando una tradición que ya existía. El perdón comienza con Dios, pasa por la teshuvá, exige justicia y busca la restauración. Y finalmente, produce algo más: personas capaces de convertirse en agentes de reconciliación. Porque quien realmente ha experimentado el perdón de Dios no puede permanecer indiferente frente a las heridas que existen entre los seres humanos. Así que, quizás la próxima vez que digamos "yo perdono", deberíamos preguntarnos algo más profundo. ¿Estoy dispuesto a dejar atrás la venganza? ¿Estoy dispuesto a reparar lo que dañé? ¿Estoy dispuesto a cambiar? ¿Estoy dispuesto a reconciliarme cuando sea posible? Porque desde la perspectiva del judaísmo antiguo, perdonar no era simplemente borrar el pasado, era volver a poner en orden aquello que había sido quebrado. Era regresar, era restaurar, era volver al camino. Eso es teshuvá. Y quizás ahí encontramos una de las dimensiones más profundas del mensaje de Yeshua. El perdón que recibimos de Dios debe convertirse también en una forma de vida.